Bueno, vamos a ver este video complementario con la demostración de este teorema, el teorema 5, que dice que una función es invertible si y solo si es biyectiva, y a dar algunos ejemplos que teníamos pendientes sobre lo de inyectividad y suprayectividad de las funciones. Vamos a ver ejemplos concretos para que quede más claro. Entonces, primero, vean, esto es un bicondicional, ¿no? Sí, solo sí. Eso quiere decir que hay que demostrar que si una función es invertible, entonces es biyectiva, y que si una función es biyectiva, entonces es invertible. Entonces vamos a demostrar primero que el regreso de la implicación, o sea, vamos a demostrar que si f es biyectiva, entonces es invertible. Entonces vamos a demostrar que si f es biyectiva, entonces es invertible. Y lo que vamos a hacer es, bueno, nos vamos a tomar esta f de A en B, que es biyectiva, o sea, que es inyectiva y que también es suprayectiva. Biyectiva. Entonces vamos a definir una G. Recuerden, lo que queremos ver es que es invertible, o sea, que tiene un inverso que funciona tanto por la izquierda como por la derecha. Acuérdense que si una función tiene inverso izquierdo e inverso derecho, este tiene que ser el mismo. Entonces vamos a definir una G, una función que va a ir de B en A de tal forma, de esta forma, como sigue, ¿no? Y eso va a ser G aplicada a B, o sea, tenemos que decir cuál es la regla de correspondencia de esta función G. G aplicada a B va a ser igual a si A es tal que f de A es igual a B. Entonces G de B va a ser A, donde esta A va a ser el elemento que F manda a B. Acuérdense que la función es inyectiva. Entonces, como la función es inyectiva, eso quiere decir que esta G está bien definida. O sea, hay este A le corresponde uno y solamente un B. No va a pasar que haya varios elementos del dominio, varios elementos en A, que vayan a dar a B. No, ¿verdad? A cada uno le corresponde uno, porque es una función inyectiva. Entonces, esta G está bien definida. A esta B le toca un solo A. Ahora, además de eso, también sabemos que la función es suprayectiva. F es suprayectiva. Y que con que sea suprayectiva, pues eso quiere decir que está definida para todo el dominio. O sea, que cuando F se aplica a los elementos de A, llena a todos los elementos de B. El dominio, el codominio de F, que en este caso es B, es igual a la imagen. No nos va a sobrar ningún elemento en B que no esté asociado con uno de los de A bajo la regla F. Entonces, cuando aplico esta G de esta manera, de tal manera que F de A es igual a B, puedo estar segura de que G está definido para todo el dominio porque la función esta es suprayectiva. Entonces, la función está definida para todo el dominio y además sí ocurre que a cada uno de los elementos del dominio le toca solo uno del codominio, ¿no? Que en el caso de G, el codominio sería A. Y eso está garantizado por la biyectividad. Y ya sabemos que la función es biyectiva. Bueno, ok. Entonces vamos a calcular, porque de nuevo lo que queremos ver es que tiene inverso izquierdo y derecho. Entonces vamos a calcular qué es lo que resulta cuando componemos f con g. Entonces f compuesta con g es una función que va de a en a, ¿verdad? Porque f va de a en b y g va de b en a. Entonces f compuesta con g es una función que va de a en a. Para ver que efectivamente es el inverso, tenemos que ver que eso es la identidad. Como vemos que eso es la identidad, pues nos tomamos un elemento aquí en A, sea A en A, ¿y qué es lo que sabemos? Pues tenemos que f de A, ¿quién es f de A? Pues acuérdense, ¿no? F de A era igual a B. Entonces f de A es igual a B, ¿cierto? Y eso va a ser para alguna B en B. Y recuerden cómo definimos a G. Definimos a G tal que G de B es igual a A si F de A es igual a B. O sea que cuando le aplicamos de los dos lados a G,
tenemos que G de F de A es igual a G de B, ¿cierto? Pero G de B es igual a A. Por lo tanto, esto es igual a A. Entonces, fíjense que al aplicarle la composición de F seguida de G a A, lo deja solito, ¿no? Y A es igual a la identidad de A aplicado en A. Por lo tanto, F seguida de G es igual a la identidad en A. Y esto quiere decir que G es inverso izquierdo de F, ¿cierto? Bueno, pues ahí está. Entonces ya tenemos demostrado que si F es biyectiva, entonces tiene inverso izquierdo. Ahora queremos ver que tiene también inverso derecho. Entonces vamos a tomarnos ahora, voy a volver a escribir aquí a F y a G. Recuerden que F es una función que va de A en B, G es una función de B en A, y como definimos a G, es que G de B es igual a A si F de A es igual a B, ¿no? Y la estamos suponiendo biyectiva para demostrar que es invertible. Entonces, ahora vamos a ver que tiene inverso. Ya vimos que tiene izquierdo, ahora tenemos que ver que tiene inverso derecho. Entonces tenemos que ver quién es G seguida de F. G seguida de F es una función que aplica primero G, que va de B en A, y después F, que va de A en B. O sea, es una función que va de B en B. Y lo que tenemos que demostrar para ver que esto es un inverso derecho es que esa es la identidad en B. Entonces vamos a tomarnos un B en B para ver que si lo deja G seguida de F igualito y que por lo tanto es la identidad. Entonces nos tomamos un B en B y le aplicamos primero G, ¿no? Entonces le aplicamos G a B. ¿Y quién es G de B? Pues es igual a A, ¿cierto? Y volvemos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Ya tenemos que G de B es igual a A. ¿Por qué? Porque así lo definimos. Le aplicamos ahora F de ambos lados, tanto aquí como aquí, y tenemos que F aplicado a G, aplicado a B, es igual a F aplicado a A, ¿no? Entonces, si esto es de esta manera, F de A, por como definimos a G, F de A es igual a B, ¿no? Y B es igual a la identidad de B aplicada a B. Por lo tanto, y esto es para todo B en B, ¿no? Porque eso lo tomamos arbitrario. Por lo tanto, G seguido de F, que es esto de acá, es igual a la identidad en B. Y eso lo que significa es que G es inverso derecho de F. Por lo tanto, F es invertible. Y entonces ya demostramos que si F es biyectiva, entonces F es invertible, ¿cierto? Que era lo que queríamos ver. Pero recuerden que esto era una doble implicación, era sí, solo sí. O sea, ahora tenemos que demostrar que si F es invertible, entonces también es biyectiva. Entonces vamos a borrar esto y vamos ahora a suponer que F es invertible. Supongamos que F es invertible. Para demostrar que es biyectiva, hay que demostrar que es inyectiva y que es suprayectiva, ¿no? Entonces, vamos a probar primero que F es inyectiva. Y acuérdense que para probar la inyectividad tenemos dos caminos. Es inyectiva. Para probar la inyectividad tenemos dos formas de hacerlo. Aquí notita aparte para que no se les olvide. Una es, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 tiene que ser distinto de f de x2. Esta es una, ¿no? Y la contrapuesta de este condicional es decir que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual
a x2. Esta es la definición de inyectividad para que la recuerden. Lo único que nos está diciendo es que no es el caso que dos diferentes van a dar al mismo en el codominio, ¿no? Siempre tómense como ejemplo la función constante, ¿no? La función constante es la que manda a todos al mismo. Eso no se vale en la inyectividad. Entonces, supongamos que f es invertible y vamos a probar que es inyectiva. Entonces, vamos a tomarnos dos elementos en A, sean A1 y A2 en A, tales que f de A1 es igual a f de A2. Y lo que queremos demostrar es que A1 es igual a A2, ¿no? Que es la definición de inyectividad, con esta contrapuesta como la vimos. Entonces, suponemos que f de A1 es igual a f de A2. Como f, esta es muy fácil, ¿no? Como f es invertible, en particular tiene inverso izquierdo. Es decir, existe una f a la menos 1 que va de B a A, tal que f seguida de f a la menos 1 es igual a la identidad en A, ¿no? Esa es nuestra suposición porque acuérdense que es invertible. Entonces, como estamos suponiendo que f de A1 es igual a f de A2, podemos aplicar el inverso izquierdo, o sea, componer con f a la menos 1. Componemos de ambos lados con f a la menos 1. Esta es la identidad de A, esta es la identidad de A, es decir, que la identidad de A aplicada a A1 es igual a la identidad de A aplicada a A2. Y la identidad de A, pues no es otra cosa que dejar a los elementos como estaban, por lo tanto, A1 es igual a A2. Y eso ya prueba la inyectividad. Y ahí está, ¿no? Tenemos que la función es inyectiva. Y ahora vamos a demostrar que, ya con esto probamos que la función es inyectiva, vamos a demostrar que es suprayectiva, para entonces concluir que es biyectiva. Entonces, supongamos que f es invertible otra vez, y ahora vamos a demostrar que f es suprayectiva. Vamos a ver qué es suprayectiva y cómo vemos que algo es suprayectivo. Bueno, lo que tenemos que ver es que siempre que nos tomamos un elemento, o sea, esta f va de A en B. Recuerden que la definición de suprayectividad, otra vez les pongo aquí la notita para que no se les olvide, es que para toda B en B existe una en A tal que f de A es igual a B. ¿No? Es decir, que todos los del dominio quedan cubiertos, que ninguno queda sin que se le asigne uno sin que se le asigne uno a estos del codominio, ninguno queda sin que se le asigne uno del dominio. Entonces, esa es la de suprayectividad, es que nos cubre todos los de B vienen de alguien en A. Entonces, eso es lo que tengo que demostrar. Vamos a tomarnos alguien aquí, arbitrario, y a ver que existe alguien acá, tal que bajo F va a dar ahí. Entonces, sea B en B arbitrario y tenemos que, entonces, B, ¿a quién es igual B? Bueno, acuérdense que lo que queremos probar es que existe alguien en A que viene de ahí, pero ¿cuál es nuestra hipótesis de lo que estamos partiendo? Estamos partiendo que es invertible, ¿no? Y lo que queremos demostrar es que existe esta A en el dominio, tal que va a dar a B. Entonces, el hecho de que sea invertible nos permite hacer el siguiente movimiento. B es igual a la identidad, a la función identidad aplicada a B, ¿verdad? Porque la identidad es la que no les hace absolutamente nada. Pero dado que F es invertible, a la identidad en B la podemos escribir como G seguida de F. O sea, F tiene un inverso derecho, que nos va a dar la identidad en B justamente. Entonces, la identidad en B es F compuesta con G aplicada a B. Y esto de aquí,
pues es F aplicado a G aplicado a B, ¿cierto? Pero ¿quién era G de B? ¿Se acuerdan? A G la definimos como G de B es igual a A, donde A es el elemento tal que bajo F va a dar a B. O sea, esto es F de A, por como definimos a G. Y entonces, pues ya, eso era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, existe una A en A tal que F de A es igual a B. Por lo tanto, F es su proyectiva. Y como ya probamos que es inyectiva y suprayectiva, podemos concluir que F es biyectiva. Y con eso ya está probado todo el teorema. Demostramos que si F es biyectiva, entonces es invertible, tiene inverso izquierdo e inverso derecho, que ya vimos que si tiene inverso izquierdo e inverso derecho, entonces es único. Y también probamos que si es invertible, entonces es biyectiva. Bueno, entonces eso concluye con la prueba del teorema 5. Y otro teorema que nos va a servir, que también tiene que ver con esto, es el teorema que le vamos a llamar 6, el teorema 6, que dice que la composición, estos son muy facilitos, y la demostración es muy fácil. La composición de dos funciones inyectivas es inyectiva. Y eso también con dibujos se ve de manera muy fácil, pero vamos a hacer la demostración formal. Vamos a ver que la composición de dos funciones inyectivas es inyectiva también. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Ustedes también vayan pensando cómo lo demostrarían, ¿no? Porque es importante pues que sean capaces de hacerlo por ustedes mismos. Bueno, primero que nada, necesitamos dos funciones que sean inyectivas y que se puedan componer para entonces ver que su composición es inyectiva. Entonces, necesito dos funciones. Vamos a tomarnos una f de a en b y una g de b en c para que las pueda componer. Y vamos a suponer que estas son inyectivas. Su composición, ¿cómo va a ser su composición? Su composición va a ser una función de la forma primero aplicar a f y después aplicar a g, y va a ser una función que va de a en c, ¿verdad? Porque f sale de a a b y g va de b a c, por lo tanto la composición va de a en c. Y nos tenemos que tomar dos, como queremos probar que esta composición, esta de acá, es inyectiva, pues acuérdense, ¿no? Hay dos formas de probarlo. Una forma es tomarnos dos elementos del dominio, en este caso de A, ver que son distintos y ver que su imagen, en este caso con la composición, también es distinta, o tomarnos dos con la imagen que sean iguales y ver que vienen de dos iguales en el dominio. Entonces vamos a tomarnos dos elementos en A1 y A2 en A. Nos tomamos A1 y A2 en A y vamos a aplicarles la composición, tales que F seguida de G aplicado a A1 es igual a F seguida de G aplicado a A2. Estoy suponiendo que son iguales, entonces para ver que esto es inyectivo, tengo que ver que A1 es igual a A2, ¿cierto? Pero que esto sea así, quiere decir que G aplicado a F aplicado a A1 es igual a G aplicado a F aplicado a A1. ¿Y qué es lo que sabemos de G? Sabemos que G es inyectiva. Entonces, como G es inyectiva, si me tomo dos cosas en la imagen que son iguales, entonces lo que está dentro también tiene que ser igual, porque esa es la definición de inyectividad. Entonces, como G es inyectiva, tengo que F de A1 es igual a F de A2. Pero recuerden que F también es inyectiva, entonces puedo volver a aplicar el mismo razonamiento. Como F es inyectiva, A1 es igual a A2. Y listo, eso era lo que quería llegar.
¿no? Me tomé en la composición, acá dos cosas iguales en la imagen, y llegué a que eran iguales los elementos a los que les estoy aplicando la función. Por lo tanto, F seguida de G es inyectiva. Eso era lo que quería demostrar. Listo. Bueno, entonces vamos a demostrar ahora que el otro teorema, ¿no? El teorema correspondiente respecto a la suprayectividad, que va a ir más o menos en la misma línea y van a ver que también está muy fácil, ¿no? Y el teorema correspondiente, pues diría que la composición de dos funciones suprayectivas también es suprayectiva. Entonces, ese es el teorema 7 y nos dice que la composición de dos funciones suprayectivas es suprayectiva también. ¿Cómo lo demostramos? Y ya ustedes también vayan pensando cómo le harían para demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? A ver, piénsenle tantito. Pues acuérdense, ¿no? Para no revolvernos con los dominios y los codominios, siempre es bueno escribirlas. Ese es un consejo para el examen y la tarea. Escriban sus funciones antes de empezar a operar con ellas. Entonces, necesitamos dos funciones que van a ser suprayectivas, una f de a en b y una g de b en c, porque estoy pensando en la composición, entonces tengo que poderlas componer. Entonces tienen que coincidir mi codominio y mi dominio aquí. Entonces, f de a en b y g de b en c van a ser funciones suprayectivas. Y acuérdense que la composición, pues aquí va a ser igual f primero y después seguida de g, va a ser una función que va de a en c y esa es la que quiero demostrar que es suprayectiva. ¿Cómo probamos que algo es suprayectivo? Pues tomamos un elemento arbitrario del codominio y vemos que existe uno en el dominio que es asignado a ese elemento bajo esta función. Entonces me tengo que tomar un elemento arbitrario en el codominio de la composición, ¿no? Que es la que voy a probar que es suprayectiva. Entonces, sea C en C arbitrario, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos que G es suprayectiva, ¿no? Entonces, como G es suprayectiva y G va de B en C, y esta C me la tomé aquí en C, existe un B en B tal que G de B es igual a C, ¿cierto? Pero ¿en dónde está G de B? Bueno, G de B va a ser algo que está aquí, ¿no? En C, lo voy a tomar de este lado. Pero nosotros sabemos, ¿qué sabemos de esta B que está aquí? Pues está en este que es también el codominio de F. Y recuerden que F también es suprayectiva. O sea que si yo me tomo un elemento en el codominio de F, tiene que existir un elemento aquí que va a dar a él bajo F. Entonces, de nuevo, como F es suprayectiva, existe una en A tal que F de A es igual a B. Entonces, miren, F de A es igual a B. O sea que puedo sustituir aquí, ¿no? Entonces, sustituimos aquí, en esta igualdad de acá, y tenemos que f de a es igual a b, entonces podemos sustituir a esta b. Tenemos que g aplicado a f de a, que es igual a b, es igual a c, ¿no? Sustituyendo esta b aquí. Por lo tanto, existe una a en a tal que, bajo la composición f seguida de g, es igual a c. Y eso ya significa que es suprayectiva. Es decir, f seguida de g es suprayectiva, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Como lo mostramos de nuevo, tomamos a un C arbitrario aquí y vimos que existía esta A en el dominio, tal que bajo la composición va a dar a C. Entonces la
composición es suprayectiva. ¿Cuál sería un corolario de estos teoremas que acabamos de demostrar? Algo que se sigue directamente. Ya demostramos que la composición de funciones inyectivas es inyectiva y que la composición de funciones suprayectivas es suprayectiva. Entonces, un corolario que podemos derivar es que la composición de funciones biyectivas es biyectiva, ¿no? Y se sigue directamente de los dos teoremas anteriores y de la definición que dice que una función es biyectiva si es inyectiva y suprayectiva. Entonces, la composición de funciones biyectivas es biyectiva. Bueno, pues con esto tenemos ya los teoremas correspondientes a esta parte y en el segundo video complementario, en la segunda parte de este video, les voy a dar los ejemplos de una función que tiene un inverso por un lado, pero que no es invertible, algunos ejemplos de inyectividad y de suprayectividad, y bueno, por lo tanto de biyectividad. Ahorita les paso el otro video.